La solución supone que las autoridades, en este caso la municipalidad, realmente se haga del problema, lo decida asumir como un problema político, como un problema social, no únicamente técnico. A las empresas, a que las empresas sean dueñas de su flota, que respondan, bueno, en el peor de los casos que las tengan por contrato de cesión de uso, que sean responsables y respondan ante cualquier problema, y que las obliguen también a que tengan a sus trabajadores en planilla, ¿no? Para eso, obviamente, las empresas actualmente, si uno pide eso, va a haber un gran problema porque no pueden hacerlo, entonces buscar que diversas empresas formen un consorcio, cosas así, para que puedan tener realmente el capital para tener a los trabajadores en planilla. Eso supone que la municipalidad acepte que es un problema y que decida reformarlo, y eso va a traer como problema también para los usuarios, ¿no? Que los usuarios van a tener que aprender que ya no en cualquier lugar de Lima, a cualquier hora y sin esperar van a poder subir a un bus, sino que tienen que aprender a esperar, a caminar bastante más, a llegar a determinados paraderos donde puedan subir y bajar, ¿no? Una verdadera reforma del transporte supone cambios para las empresas, desaparecer la figura del propietario, cambios para los choferes, probablemente desaparecer la figura de los cobradores también, disminuir el número de rutas, obligar a utilizar paraderos, y eso también supone la reeducación del propio usuario, que tiene que aprender a moverse en este nuevo sistema de transporte público. El problema de eso es que por bastante tiempo tanto las empresas como los propietarios como los usuarios pueden estar descontentos, y eso supone menos aprobación, y por eso es que muchas veces no se han querido hacer de este problema las autoridades.